vamos a ponernos en las manos del Señor para comenzar este estudio. Que el Señor nos ilumine, nos abra la mente para poder comprenderlo, para poderlo desarrollar y principalmente para ponerlo en práctica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana, en esta tarde, en esta noche en la que tenemos este momento para hacer este estudio, Señor, para seguir creciendo en la fe, y no solo una fe emotiva, sino también una fe racional, Señor. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, Señor, para que lo que hoy vayamos a aprender lo podamos poner en práctica desde nuestros hogares y desde ya, Señor. Permite que todo esto se quede grabado en nuestro corazón y que se vuelva en una voluntad y en una acción, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Padre, por este momento que tenemos y estos medios que también tenemos para poder seguir aprendiendo más de lo que tú quieres para nuestra vida, como un propósito santo para nuestra vida. Gracias, Padre, te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos quedamos contigo, Señor. Muy bien, buen día a todos. No sé en qué momento del día ustedes van a ver este video. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es un tema muy interesante, muy bonito. Todos los temas pues tienen continuidad uno con otro, así que vamos a, como les puse en las diapositivas anteriores, tengamos listo nuestro manual, nuestra Biblia, nuestro cuaderno, resaltador. Vamos a usar también el catecismo, así que todo lo que ustedes puedan tener preparado en sus escritorios o en donde estén, sería excelente. Este tema es muy apasionante, la verdad es para detenernos a estudiarlo bien. Así que qué bueno que se tomaron el tiempo, gracias a cada uno de ustedes, y vamos a comenzar entonces. El tema de hoy pues es el tema 3. El título es El pecado, ruptura de la alianza. Vamos a hacer un recorrido rapidito del Génesis capítulo 3 al capítulo 11 más o menos. Así que pues como les dije, tengamos listo ahí nuestra Biblia y nuestro manual. El manual lo vamos a usar en la página empieza en la página 31. Los que no tienen el manual, pues también ya se les envió el PDF de este tema. Así que si lo pueden tener ahí a la mano, sería excelente. Si no, pues vamos a tratarlo de hacer. Lo voy a tratar de leer, ¿verdad? Para que si ustedes no tienen el manual, también puedan continuar las lecturas. Bueno, y vamos a hacer una pequeña recapitulación de los temas 1 y 2. En los temas 1 y 2 se nos hace un recorrido por dos relatos de la creación, ¿verdad? Ya vimos en el capítulo 1 hay uno y en el capítulo 2 está un poquito diferente. Sin embargo, aunque la manera de redactarse es diferente, tienen una misma enseñanza. Y la enseñanza es de que Dios creó al hombre para la comunicación con él, para comunicarse con nosotros, para que nosotros nos comunicáramos con nuestros semejantes y también con la naturaleza, para que domináramos la creación. La finalidad de la creación es la comunión plena, haciendo una alianza de amor, Dios con nosotros. Y para eso vamos a utilizar nuestro catecismo. ¿Ya todos tienen? Muy bien. El catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 1, recién comenzando, nos abre un poco el entendimiento acerca de esta creación de Dios. ¿Cuál es la finalidad de Dios? ¿Cuál era la finalidad de Dios? Y dice en el numeral 1, Dios infinitamente perfecto, bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, miren, en un designio de pura bondad, en un deseo de amor, ha creado libremente al hombre para que tenga parte en su vida bienaventurada. Por eso, en todo tiempo y en todo lugar está cerca del hombre. Le llama y le ayuda a buscarlo, a conocerle y amarle con todas sus fuerzas. Vamos a quedarnos hasta ahí.
con todas sus fuerzas. Entonces dice que Dios creó al hombre en un designio de pura bondad. Dios creó al hombre por amor. Esa fue su primera intención. Por amor, para compartir con nosotros su vida bienaventurada. Y de hecho así lo hacía. Si ustedes ya leyeron el capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis, podemos ver esa interacción de Dios con el hombre. Realmente lo que él quería era una comunión plena con el hombre, ¿verdad? Con su creación, haciendo una alianza de amor. ¿Cuál es esa alianza de amor que Dios hace con el hombre? Bueno, Dios hace la creación para él, para que el hombre disfrute de la creación de Dios. Pero ¿cuál es la respuesta del hombre? Porque una alianza significa que vamos a poner, que esta parte va a poner y esta otra parte también va a poner, ¿verdad? Es como un contrato mutuo. Entonces, la parte de Dios fue hacer la creación para nosotros. Y la parte del hombre era ser leal a Dios. Ser leal a Dios. ¿Será que el hombre cumplió con esa parte? Vamos a seguir viendo. Entonces dice que Dios creó al hombre a su imagen. ¿Y cómo era la imagen de Dios? La imagen de Dios, y así nos creó, es decir, que nos creó con libertad, con voluntad, con inteligencia y con capacidad de decidir. Con libertad para que el hombre escogiera entre el bien y el mal. Para que cuando la serpiente, representando el mal en la serpiente, ¿verdad? Llegara con Eva y llegara con Adán a seducirlos, él tuviera la libertad de decidir. También tenía una voluntad entre si decía sí, cumplir, y si decía no, cumplir, ¿verdad? Tener esa firme voluntad. Tenía la inteligencia para discernir entre el bien y el mal y tenía la libre capacidad de decidir lo que él quisiera. No lo hizo como un robotito, que vas a hacer lo que yo te diga y te mando esto y ahí va el mandato y nosotros lo cumplimos a ciegas. Así no fue, sino que nos hizo con una capacidad y con una libertad de decidir. Pero en este juego entre el paraíso y entre la lealtad, en esta alianza, ¿verdad? que hizo con el hombre, también nos deja ver cuál fue la intención primaria de esta escritura. Y vamos a ver entonces para esto el contexto de Génesis. Ya lo vimos en los capítulos anteriores. Génesis fue escrito en el desierto, en ese tiempo en el que Dios había liberado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y lo lleva hacia la tierra prometida. En ese transcurso, en ese recorrido que el pueblo hizo, ahí se escribió el libro de Génesis. El autor pues se le atribuye a Moisés, aunque dice, por ejemplo, y Moisés hizo. Si lo hubiera escrito Moisés dijera yo hice, ¿verdad? Pero está escrito en tercera persona, sin embargo, está atribuido a Moisés. Fue más o menos en el año 1440 y 1400 antes de Cristo, imagínense eso, hace cuánto tiempo. Y el destinatario fue al pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Con qué fin? Pues para todo esto ya habían pasado varios sucesos bien importantes, bien puntuales en el pueblo de Israel. Y uno de esos es de que por 400 años ellos habían estado pidiendo un salvador, alguien que los liberara de esa esclavitud de Egipto. Vamos a ver en el capítulo siguiente la promesa que Dios le hace a Abraham. Y confiados, agarrados de esa promesa, el pueblo de Israel comienza a caminar. Sin embargo, su caminar ha sido bien difícil. Llega hasta Egipto por un problema de hambre que había en el pueblo. Llegan a Egipto, pero ahí, luego de 400 años, el pueblo de Israel se ha vuelto esclavo. Sin embargo, Dios llama a Moisés en unas condiciones meras particulares, meras peculiares, y Dios llama a Moisés en una zarza. ¿Se recuerdan ustedes aquella historia que nos contaban de niños, aquella zarza que no se consumía? Pues en esa zarza Dios le habla a Moisés para que libere a su pueblo. Y luego de plagas y de discursos que se hacen entre el faraón y Moisés, que si los deja, que no los deja, bueno, al final el pueblo de Israel sale de Egipto para encontrarse con el Mar Rojo.
Y Dios hace proezas incontables durante ese recorrido. Y uno de estos, aparte de las plagas que ya el pueblo había visto el poder de Dios con eso, el Señor abre el mar rojo para que el pueblo pueda atravesar. Ya había vivido este suceso el pueblo de Israel. También habían vivido aquel tiempo donde Moisés sube al monte y Dios le da las tablas de la ley. Y esta peculiaridad es de que están escritas en roca, escritas por el dedo de Dios. Dios mismo le da las tablas a Moisés para que se las dé a su pueblo. Serán estas los mandamientos, la ley del Señor, porque el pueblo estaba un poco desenfrenado. Venía de unas costumbres y una cultura completamente diferente, que era la cultura egipcia, donde se adoraban muchos dioses, donde habían otros tipos de cultura, de tradiciones, y que el pueblo ya había entrado un poco también en eso. Y Dios necesita que su pueblo regrese a él. Y por eso es que les da estas leyes como, no tipo de sanciones, sino que eran más como, yo lo miro como cuando el pastor rodea las ovejas con barandas para que no se salgan las ovejas. No, le pone esa baranda no para que las ovejitas no sean libres, sino que para que el lobo no pueda entrar en la baranda, ¿verdad? O para que se dé cuenta rápido el pastor y que no se puedan comer a las ovejas. Entonces, este tipo de barandas son los mandamientos de la ley del Señor para que no se salgan las ovejas y puedan ser aprehendidas por un león, ¿verdad? Y comidas por un lobo o por cualquier predador, ¿verdad? Sin embargo, el pueblo le cuesta entender esta relación con el Señor. Quizás es nueva, ya había pasado mucho tiempo, ya el pueblo se había olvidado del Señor y le es muy difícil cumplir con estos mandamientos del Señor. Entonces, antes de que Moisés baje, ellos crean un becerro de oro. Estaban acostumbrados a que en Egipto había una estatua por cada dios, ¿verdad? Había una estatua donde ellos llegaban a dejar sus sacrificios, a dejar sus ofrendas. Y entonces le hablan a Aarón de que pues ya no viene Moisés. Dice, de plano ya se lo comieron los predadores. Ya no va a venir Moisés. O de plano ya se fue huyendo. Y entonces empiezan a crear este becerro de oro y nuevamente se olvidan de Dios. Se olvidan de aquellas proezas que Dios había hecho con su pueblo, desde las plagas, el ángel de la muerte, el mar rojo. Incluso se olvidan de que en algún momento ellos estaban muriendo de hambre. Bueno, ellos decían que se estaban muriendo de hambre, que ya se habían aburrido de comer lo mismo. Y entonces el Señor les envía una ofrenda especial de maná del cielo. Lo conocemos nosotros los católicos perfectamente, ¿verdad? El maná del cielo es que queda para nosotros como la Eucaristía, la hostia sagrada, ¿verdad? Pero para el pueblo en ese momento saciaba su hambre y de ahí les decía que ya nos aburrimos de comer maná. Entonces el Señor les mandaba codornices para que comieran carne asada, ¿verdad? En ese tiempo. Y el pueblo no estaba satisfecho con nada de eso. Necesitaba tener a un Dios visible y se crea para él entonces un becerro de oro en donde adorar. Y entonces baja Moisés, creo que ustedes ya saben muy bien la historia, ¿verdad? Baja Moisés se molesta con el pueblo, se llena de tanto enojo porque él había subido al monte, había visto cómo los dedos del Señor escribían sobre la piedra los mandamientos y ve que el pueblo es completamente desordenado. Entonces tira las tablas de la ley, las tablas se rompen y nuevamente se queda el pueblo sin leyes. Claro, Moisés se las había grabado perfectamente. Y entonces Dios le entrega nuevamente las tablas de la ley para que el pueblo tenga por dónde regirse, por dónde no salirse del huacal, como decimos los chapines, ¿verdad? Donde tener concentrada una buena conducta, unas normas de conducta. Pues todo esto había pasado antes de que se escribiera el Génesis. Moisés
está un poco desconcertado de esta actitud del pueblo de Dios. En algún momento Moisés le reclama a Dios y le dice, pero Señor, ¿acaso yo parí? Dice, fíjense, si ustedes lo pueden leer en su Biblia, ¿acaso yo parí a este pueblo que es duro de cabeza, es que no entienden tu ley? En otro momento le dice, yo no me muevo de aquí, porque el Señor le dice que empiece a caminar. Pero Moisés le dice, yo no me muevo de aquí si tú no me acompañas. Porque si tú no me acompañas, el pueblo, no voy a soportar las actitudes del pueblo. Y el pueblo tampoco me va a obedecer a mí, porque yo soy solamente un enviado. Y entonces Moisés no comprendía esa actitud del pueblo, necesitaba enseñarles a las nuevas generaciones cuál era la correcta actitud que Dios espera de nosotros. Y entonces comienza a escribir el Génesis como una explicación ante empezando las dudas que salían del pueblo, pero ¿por qué fuimos creados? ¿Pero para qué fuimos hechos? ¿Pero por qué estamos aquí? ¿Por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué tenemos que caminar? ¿Por qué no llegamos a la tierra prometida? Aparte de todas esas dudas que tenía el pueblo, Moisés necesitaba explicarle también al pueblo por qué ellos eran tan duros de su mente, por qué les costaba comprender y por qué les costaba obedecer la ley del Señor. Para esto vamos a recordar en nuestro manual, el primer manual que vimos con ustedes, que es Introducción a la lectura de la Biblia. Por aquí lo pueden ver. Si ustedes lo pueden sacar, también sería genial. Y vamos a ver, porque este primer libro nos ayuda a hacer una correcta lectura de la Biblia. En el tema 6 y en el tema 7 de ese manual, que están más o menos en las páginas, en la página 45 está el tema 6, nos habla acerca de unos criterios que debemos de tener para poder hacer una correcta lectura y, por supuesto, un correcto entendimiento de la palabra del Señor. Entonces, en el tema 6 se hablan sobre los criterios literarios de interpretación bíblica y se nos mencionan varios criterios, varios géneros literarios y uno de ellos, el primero, es el género histórico. Y para ubicar primero, el libro de Génesis es un libro histórico. Entonces leemos en nuestro manual, repito, es este manual de introducción a la lectura de la Biblia, página 49, el género histórico bíblico, ¿verdad? Dice esto, que utiliza un lenguaje narrativo. Es conciso, es lineal, con largas digresiones, a veces reducido solamente a listas de nombres, tiene forma de relato, como lo vemos en el relato de la creación, ¿verdad? En los dos relatos de la creación, tiene forma de relato real o imaginario. Incluye narraciones populares, leyendas, sagas, cuentos, pero lo importante aquí es que abajito de ese párrafo dice que los historiadores bíblicos, los agiógrafos, si ustedes se recuerdan de esa palabra, los agiógrafos, los escritores bíblicos, procuraron transmitir más que una detallada narración de hechos históricos, como lo vimos, por ejemplo, en la creación, no necesariamente estaban explicando ellos cómo evolucionamos, cómo se creó, no es un método científico. No es para nada, sino que lo que procuraron ellos es dejar transmitir y dejar plasmadas las enseñanzas provenientes de Dios. La enseñanza que Dios necesitaba transmitir a su pueblo. Destaca la presencia de Dios en la historia. Así que estos relatos que encontramos en el Génesis, por ser un libro histórico, es más una forma didáctica de enseñarnos, de transmitir un aprendizaje para nosotros. Entonces, tenemos que tomar en cuenta bien claro este criterio literario. Y criterio teológico lo vamos a encontrar en la página 53 y 54. El criterio teológico de este libro es que no nos debemos olvidar que hay una unidad en la escritura.
lo que pasó en el Génesis, en el Éxodo, en el Deuteronomio, en Daniel, en Crónicas, en Macabeos, en los libros de Macabeos, también tiene un hilo conductor que lo une junto con el Nuevo Testamento, con Mateo, con las cartas de Pablo y con el Apocalipsis. Y vamos a ver cómo vemos, más adelante vamos a ver unos pasajes que están escritos en el Génesis, que los confirmamos en el Nuevo Testamento o se hacen plenos en el Nuevo Testamento y que también se mencionan en el Apocalipsis. Están escritos en el Génesis y también en el Apocalipsis. En el primer libro que nos quedó en el canon y en el último. Es hermoso ver también esta unidad de toda la escritura. Y también debemos de tomar en cuenta cuál el espíritu con el que fue escrito, qué es lo que nos quería transmitir acerca de las verdades de Dios. Ese Espíritu Santo, que es el hilo conductor que les menciono, qué es lo que nos quería transmitir en este libro del Génesis. Esta es una pequeña introducción que nos dimos aquí para poder comprender estos pasajes. Para este momento del Génesis, el pueblo de Israel escuchaba muchos discursos de todos los que los rodeaban. Había muchos pueblos alrededor de Israel con los que ellos compartían, con los que ellos hablaban, con los que ellos incluso hacían negocios, ¿verdad? Y les contaban muchas historias acerca de la creación, acerca de sus dioses, acerca de sus ritos, acerca de sus ofrendas, sus sacrificios. Y el pueblo de Israel pues se iba mezclando dentro de estos discursos y pensaba que eso era lo normal. Además, estos discursos eran más permisibles. En el discurso de Dios, que Dios le da a Moisés, que es la ley, los mandamientos, vemos que de repente estas leyes las veían ellos como restricciones y quizás no era agradable. Quizá era más agradable los discursos de los otros pueblos que rodeaban a Israel. Entonces comenzaron a olvidar la ley del Señor. Se alejaban del Señor. Y Moisés necesitaba regresar al principio de todo. Por eso comienza con la creación, luego nos presenta un paraíso. Y aquí es donde vamos a comenzar también la lectura de nuestro manual. Porque Dios había hecho un proyecto para el hombre. El proyecto de Dios comenzaba con un paraíso soñado. Si vemos en las historias, incluso de caricaturas, el paraíso es un lugar soñado. Y en nuestro manual, les voy a ir leyendo yo. En el numeral número 1 dice que estos relatos de la creación nos dejan la impresión de perfección. Dios lo había hecho todo perfecto. Hay un escribillo que se nos menciona y dice, y Dios lo vio bien. Para Dios estaba bien. Y entonces todo esto nos hace a nosotros, y vio Dios que era bueno. Nos hace a nosotros pensar de que la creación en realidad era perfección. Era una plenitud con Dios. Sin embargo, vemos en el paraíso como que es una maqueta de lo que podría haber sido el mundo. Lo que Dios había pensado para el hombre era este sueño maravilloso del paraíso. Pero a causa del pecado no pudo ser así. Vamos a entrar ya de lleno viendo esta palabra que de repente se pone hasta en letras mayúsculas, negras, grandes en nuestra vida, que es el pecado. Pues el pecado comienza también en el Génesis. Vemos aquí en el Salmo, vamos a empezar a leer ya nuestra Biblia, en el Salmo 53, 4. Salmo 53, 4. No hay quien haga el bien, ni uno siquiera, dice la palabra. No hay quien haga el bien, ni uno siquiera. ¿Por qué es esto? ¿Por qué sucede esto? Pablo lo menciona también en sus cartas, el bien que deseo hacer no lo hago, termino haciendo lo mal que no quiero.
Eso es lo que termina haciendo, dice Pablo. ¿Por qué esta inclinación al mal? ¿Por qué esta inclinación a hacer lo que no le agrada a Dios? Vamos a ir bien. El Génesis en hebreo se dice Bereshit. Y esta palabra significa literalmente en el principio, en el comienzo. Y también en el Génesis vamos a encontrar el comienzo de todo. El primer hombre, la primera mujer, el primer pecado, la primera alianza, el primer Salvador. Y vamos a ver cómo se va conjugando todo este comienzo de todo también en nuestras vidas. Hay unos opuestos que tenemos que tener de verdad nuestros ojos abiertos, estos opuestos entre Génesis 2 y Génesis 3. El mal comenzó en el paraíso. Se extendió por toda la raza humana, hasta asumir una dimensión social y política, que lo vamos a ver también en los siguientes capítulos del Génesis. Por ejemplo, vamos a ver unos cuadros aquí, estos cuadros opuestos. En el Génesis 2 hay una relación entre la creación humana, hombre y mujer, y la creación de los animales. Hay un dominio, pero también hay una interacción entre el hombre y los animales y la vegetación y toda la creación, ¿verdad? Se conjugaban y compartían y convivían juntos. Había una relación mutua, ¿verdad? Pero luego del pecado, luego de la seducción de la serpiente, el pueblo es expulsado del paraíso y ahora es obligado a trabajar, a laborar en la creación, donde él ya tenía parte, donde él era el que dominaba, donde él era el que tenía la autoridad sobre la creación. Ahora, entre los hombres se dominan, ahora el hombre tiene que trabajar para conseguir el sustento de su casa. Ahora parece que esta creación es hostil para el hombre. Ahora parece que ir a trabajar, que ir a compartir, a convivir, a sacarle provecho de la naturaleza, es para el hombre trabajoso, es para el hombre cansado, es para el hombre tedioso. Vemos también que en esa interacción que tenía la creación, el hombre y la mujer eran una ayuda idónea. No solo la mujer hacia el hombre, sino también el hombre hacia la mujer. Pero ¿qué sucede? Cuando le hacen caso al maligno, esta relación se rompe. Se rompe completamente el proyecto de Dios. Esa armonía que ellos tenían ya no hay. Ahora dice que vemos aquí, si ustedes miran, en donde están las mujeres ahí bailando y celebrando, ahora esta armonía que había entre el hombre y la mujer se vuelve como una apetencia sexual, la mujer se vuelve un símbolo sexual, solo para complacer al hombre. Y a la mujer tampoco le cuesta mucho, ¿verdad? Vemos aquí en esta imagen, y así era el pueblo de Israel. Cometían muchos pecados y a causa de este desorden que había. Pero vamos a leer en el libro, pues en Génesis, en los primeros capítulos, vamos a leer este relato acerca de la tentación, acerca de lo que este mal representado en la serpiente le quiere dar a Adán y Eva, hacer cambiar su pensamiento. Dice en el libro de Génesis, pues capítulo 3 y versículos del 1 al 7. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Y dijo la mujer, ¿cómo es que? Y le dijo a la mujer la serpiente, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? ¿Eso les había dicho Dios? Y entonces la mujer respondió, podemos comer del fruto de los árboles del jardín,
Mas del fruto que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no coman de él, ni lo toquen, so pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer, de ninguna manera morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Y como vio la mujer que el árbol era bueno de comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que igualmente comió. Entonces se les abrieron a ambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nos habla aquí y son datos bien interesantes porque el mal nos ataca y nos ataca hasta en el día de hoy. El mal nos ataca y atacó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, por medio de la tentación, del engaño y de las falsas promesas. Vean, primero les dice, ¿cómo es que Dios les ha dicho no coman de ninguno de los árboles? Era algo mero cizañoso también esto, ¿verdad? Porque Dios no les había dicho eso. Dios les había dicho que podían comer de todos los árboles menos del árbol que estaba en medio del jardín. Entonces ahí él empieza como a intrigar a la mujer, ¿verdad? Con estas palabras. Después le dice que no es cierto, de ninguna manera, le dice la serpiente a Eva. Si ustedes comen de este árbol, al contrario, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Pero recordemos que Dios había creado al hombre a su imagen y a su semejanza. Habíamos dicho que lo creó con libertad, con voluntad, con inteligencia y con la capacidad de decidir. Así que tampoco era cierto que hasta que comieran de ese fruto, ellos iban a ser conocedores del bien y del mal, porque ellos ya lo tenían por ser semejanza de Dios. Y le dice, se les abrirán los ojos, no es cierto lo que Dios les ha dicho. Después les dice, bueno, y entonces después les hace falsas promesas, ¿verdad? Le dice, si ustedes comen, serán como dioses. Y lo sigue engañando y lo sigue seduciendo, ¿verdad? Porque dice que la mujer vio que el árbol era bueno. Claro que era bueno, porque era creación de Dios. Recordemos el escribió y vio Dios que todo era bueno. Claro que era bueno ese árbol. Sin embargo, no era correcto, ¿verdad? Tenían ellos una promesa, tenían ellos un mandato que Dios les había dado y recordemos que la alianza que Dios había hecho con el hombre era que Dios había creado todo y que pedía del hombre lealtad, que fue específicamente lo que le faltó. Y entonces dice que vio a la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista. Y déjenme, no me van a dejar mentir más bien, al decirles que cuando se nos pone de frente una tentación, una seducción, ya sea pues de una forma humana, de una sexual, digamos así, a un hombre no se le va a parecer una mujer toda fea, sin dientes, despeinada. Al contrario, ¿verdad? Se le aparece de repente a una mujer muy guapa, o al hombre, o a la mujer un hombre, ¿verdad? Muy guapa, bien vestida, olorosa, siempre arreglada, ¿verdad? La seducción es apetecible a la vista. Si es, por ejemplo, algo de corrupción, que es en lo que sufrimos como guatemaltecos, pues una oferta de unas ganancias exuberantes, ¿verdad? Y solo tienes que darnos tu cuenta o vamos a depositar a esta cuenta y después lo sacamos y hazme una factura por más y que sea, y nosotros vamos a pagar menos, ¿verdad? Pero con esta factura de más. Y la corrupción de repente se mete de una manera engañosa, nos seduce, ¿verdad? Específicamente en este tiempo, una de estas ofertas, diría uno, me cae como
anillo al dedo, ¿verdad? Justo lo que yo necesitaba, e incluso decimos, el Señor me lo envió, ¿verdad? Porque mira mi necesidad y Dios sabe que no lo estoy haciendo por maldad, sino que por necesidad. En realidad es apetecible a los ojos, apetecible a nuestras necesidades también, ¿verdad? Y dice, excelente para lograr sabiduría. Tomó del fruto en sus manos, comió y lo compartió. No solamente se quedó con haberlo comido ella, en este caso Eva, sino que también lo compartió. Invitó a otros a que se hicieran parte de esta tentación, de este engaño y de esta falsa promesa que tristemente no se había dado cuenta, porque era apetecible a los ojos. Y entonces dice que se dieron cuenta de que estaban desnudos. Ya después de haber comido del fruto, que vamos a hacer aquí un paréntesis, en ningún momento ni en ninguna Biblia va a aparecer que el fruto era una manzana. Siempre se dice, de repente hasta lo dibujan o sale en las películas, pero no fue una manzana. Simplemente fue un fruto. Continuando entonces, la maldad se nos presenta por medio de la tentación, del engaño y de las falsas promesas. Se le presentó a Adán y Eva de esta forma y se le presentaba al pueblo de Israel de esa forma también. Los demás pueblos que rodeaban les hacían parte de sus discursos, les hacían parte de su forma de vivir de una manera que para el pueblo de Israel era apetecible para sus ojos, era más fácil. Era más placentero que seguir las instrucciones que Dios le había dado a Moisés. Sin embargo, estas tentaciones, y el día de hoy también, nos ponen a pensar que de repente Dios había limitado la felicidad del hombre. Puedes comer de todo menos de eso. ¿Por qué menos de eso? Porque nosotros necesitamos tener una felicidad completa, sin limitaciones, que nadie nos diga. Incluso decimos, a mí nadie me puede decir qué hacer, ¿verdad? Y esta forma de pensar fue la que hizo caer a nuestros primeros padres. Les hizo pensar que Dios limitaba la felicidad del hombre. Les hizo pensar que el hombre podía ser como Dios. Y también les hizo pensar que el hombre no necesitaba a Dios para ser feliz. Si yo como de este árbol, si ustedes comen de ese árbol, les dijo la serpiente, van a saber lo que es bueno y lo que es mal. Van a saber lo que les hace feliz y lo que no. Entonces, en esta dinámica ya no necesito a Dios, porque si yo ya sé qué hacer, ya no lo necesito. Esa tentación es la más grande que nosotros tenemos. Pensarnos y sentirnos autosuficientes. Así se sintieron Adán y así se sintió también Eva. Pero la serpiente solamente les presentó el fruto, solamente los engañó, les puso la tentación, los sedujo con falsas promesas, pero no los obligó a comerse, no les metió el fruto en la boca y te lo comes o te mueres, yo no sé, no, sino que solamente jugó con su mente, con sus ideas, con aquella incertidumbre que da, si lo hago o no lo hago, ¿qué pasará? Solo jugó con esos engaños. Sin embargo, no los obligó a comer del fruto. La decisión de comer del fruto fue de la mujer. La decisión de compartirla con el marido fue de Eva, ¿verdad? La decisión de no decir no fue de Adán. La decisión de comer del fruto que su mujer le dio fue de Adán. Ninguno de los dos fue forzado, ninguno de los dos fue obligado, sino que fueron decisiones que ellos tomaron en la libertad en la que Dios los había creado, a su semejanza, ¿verdad? Con su voluntad, con inteligencia, con la capacidad de decidir, ellos tomaron esa decisión de tomar del fruto. Vamos a ver. Muy bien. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias de este mal? Las consecuencias fueron que perdieron la amistad con Dios. Si leyeron, que espero que sí lo hayan hecho, en el capítulo 2 de Génesis menciona que Dios descendía por las tardes a compartir con Adán y con Eva. Había una amistad, una relación hermosa en el jardín.
Pero todo esto se perdió por haber tomado la decisión de creerle al mal, de creerle a alguien que no es Dios, de creer en otras cosas. Y aplicándolo en nuestra vida, de repente así nos pasa. Ahorita, en estas circunstancias en las que vivimos como nación, ha llegado una cantidad, y yo sé que a ustedes también, de mensajes al WhatsApp, de que dice el presidente que dice el alcalde que se juntó con el presidente y que vamos a hacer no sé qué, que dice el Ministerio de Salud, que dice el Ministerio de Educación, que las de mascarillas, que no se use gel, que sí se use gel, que es una cantidad exagerada de cosas que nos llenan nuestra mente y ya no sabemos ni a quién creer. Ya no sabemos en quién confiar. Y a veces así nos pasa, porque hemos perdido la amistad con Dios. Adán y Eva perdieron, nuestros primeros padres perdieron esa amistad con Dios, ese privilegio que ellos tenían de que en las tardes, por ejemplo, descendía el Señor a platicar con ellos, a pasar, a refaccionar con ellos, ¿verdad? A pasear con ellos. Qué hermoso habrá sido. Perdieron esto por haber creído en otras cosas y no en Dios. También tuvieron un desorden interior. Este desorden interior, nuestro manual nos lo menciona y nuestra iglesia nos lo menciona como la concupiscencia. ¿Habían escuchado esa palabra? Si no, en sus cuadernos se recuerdan que desde el primer manual hemos estado haciendo un glosario de palabras que no sabíamos, pues aquí va para que apunten otra. Concupiscencia. Y nuestro manual nos indica que el sentido etimológico de esta palabra puede designar a toda forma apasionada de deseo humano. Al final también dice, desordena. Esta concupiscencia lo que hace en nosotros es que desordena las facultades morales para inclinarnos a cometer pecado. O sea, desordena nuestras facultades morales, no vamos a tener la moral de decir, esto está mal, esto como que mejor no lo hago, esto no está bien, no vamos a tener esa moral, esa es la concupiscencia, ¿verdad? No tenemos esa moral para decir esto no está bien, sino que va a ser una inclinación a cometer pecado. Y entonces, vamos a leer también en nuestra Biblia, en Génesis 3:16. Nos habla también acerca de esto que hablamos, ¿verdad? Pero vamos a seguir leyendo primero. Este desorden interior, introducido por el pecado en el corazón del hombre y delatado por la conciencia llena de vergüenza, es entonces cuando despierta la concupiscencia en el hombre, esa inclinación a hacer el mal. Ya Dios lo había dejado todo en el jardín, pero ellos había una inclinación a hacer el mal, ¿verdad? Y la tentación que creó la serpiente en el hombre despertó esa inclinación a pecar, ¿verdad? La segunda consecuencia de este pecado, del pecado, es la ruptura de la armonía entre el hombre y la mujer. La ruptura de la armonía entre el hombre y la mujer. Para esto sí vamos a leer en el libro pues, de Génesis, capítulo 3, versículo 16. Y dice así: después Yahvé le dijo a la mujer: aumentaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, y a tus hijos los darás a luz con dolores. Te rendirás a tu marido, y él tendrá autoridad sobre ti. Y él tendrá autoridad sobre ti. Entonces hay una ruptura entre la armonía que tenían en el jardín del Edén, donde todo era felicidad, donde todo era una comunicación perfecta. Aquí ya pone una ruptura completamente. Es una consecuencia que hace el pecado, no solo en nuestros primeros padres, sino también en nosotros. La ruptura entre la armonía entre Dios, entre el hombre y la mujer, por supuesto, la pérdida de la amistad con Dios,
y también la ruptura con la naturaleza. Porque fíjense, antes, como les decía, estaba la naturaleza al servicio del hombre. Y luego tiene que ser el hombre el que va a ser esclavo de la naturaleza. Tiene que trabajar con sus manos para llevar el sustento a su casa, ¿verdad? Tiene que ser laboriosa su tarea y ya la mira hostil, como lo mencionamos antes. Ya se vuelve hostil esa creación de Dios para el hombre. En lugar de que el hombre domine la naturaleza, ahora la tiene que labrar y la tiene que cuidar. Lo esclaviza, lo frustra y también lo somete a la vanidad. Recordemos que en el tiempo de Moisés, cuando fue escrito, el pueblo, incluso ya Dios los había liberado de Israel, de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Sin embargo, el pueblo dice que se llevan todavía todas las joyas de oro que tenían en Egipto. Estas joyas de oro les recordaba que ellos eran esclavos, sin embargo no lo dejaron. Se lo llevaron con ellos, como queriendo ser algo así tipo masoquistas, como lo decimos nosotros, ¿verdad? Masoquistas de estar recordando que ellos eran esclavos, ¿verdad? Y esto es lo que hace el pecado, la ruptura con la naturaleza y con el propósito perfecto de Dios. Y vamos a leer otra cita bíblica, Romanos 5:19, y dice: es decir, que por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron hechos pecadores. Pero de la misma manera, y aquí está este plan perfecto de salvación que el Señor ya tenía predestinado. Pero de la misma manera, por la obediencia de un solo hombre, muchos serán hechos justos. ¿Quién será ese un solo hombre que menciona esta lectura? Sabemos perfectamente que está hablando de Jesucristo. Y esta influencia, este pecado genera influencia en los demás. Vemos cómo Eva pecó al ser seducida por la serpiente y tomar el fruto con sus manos y comerlo. Eva pecó, pero influencia también a su marido para que lo coma. Y de esta forma se va regando, por así decirlo, el pecado en toda la humanidad. Si vemos en el numeral 8 de nuestra manual, para los que lo tengan, si no, pues yo lo sigo leyendo, nos habla, por ejemplo, del relato de Caín y de Abel. Eso está, ya vamos a continuar con los capítulos, eso está en Génesis capítulo 4. Y entonces, en el Génesis 4 se nos menciona acerca de Caín y pues recordamos que Caín mató a Abel por celos, porque a Dios le gustaba más la ofrenda de Abel. Pero en el Génesis capítulo 4 y versículo 23 se llama el canto del Lamec. Pero fíjense que es bien interesante saber esto, porque este es un descendiente de Caín y dice, Génesis 4:23. Dijo luego Lamec a sus esposas Ada y Sila, presten atención a mi voz, esposas de Lamec, y oigan mi palabra, porque di muerte a un hombre por las heridas que le causé, y a un joven con mis golpes. Si a Caín se le vengará 7 veces, a Lamec 77 veces. Y entonces es un canto que este personaje hace como queriéndose hasta vanagloriar por lo que había hecho. Se glorificaba de esa fuerza brutal, ¿verdad? Y de la venganza desmedida que tenían en ese momento en la humanidad. Era un signo de ferocidad creciente de los descendientes de Caín. Y todavía hacían hasta un canto sobre esto, ¿verdad? Maté a 1, maté a 2, maté a 3 y maté, ¿verdad? Cometían pecados y cometían adulterio y cometían de todos los pecados que podían haber con toda libertad y todavía se vanagloriaban de eso. Había una influencia del pecado en toda la humanidad. Vemos en los siguientes relatos, por ejemplo, vamos a continuar la diapositiva, en
en el lado donde dice influencia del pecado, vemos, por ejemplo, pues el pecado de Adán y Eva, el pecado de Caín, que fue homicida, y de la descendencia de Caín, el pecado que había tan desmedido en el momento del diluvio, que dice en algún momento que Dios se había arrepentido de haber creado a la humanidad por tanto pecado que había. En el Génesis 8:21, vamos a leerlo, porque esta es una cita que deberíamos de tener subrayada, pero no porque sea bonita, sino subrayada porque nos recuerde algo que debemos de vencer. Es una batalla que tenemos todos los días, todos los seres humanos acerca de eso. Génesis capítulo 8, versículo 21. Al percibir Yahvé el grato aroma, el olor suave de la ofrenda de Noé, dijo Yahvé a su corazón: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Pues la tendencia, y escuchen esto, pues la tendencia del corazón del hombre desde su niñez es hacia el mal. Es hacia el mal. Pero dice más adelante, de ahora en adelante, en el versículo 22, de ahora en adelante durante todos los días de la tierra, no cesará la siembra ni la cosecha, no cesará el frío ni el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el primer versículo, en el 21, dice: yo no volveré a vengarme del hombre, porque la tendencia del hombre desde su niñez es hacia el mal. Pero en el 22 dice: a pesar de eso, no cesará ni la siembra ni la cosecha, ni el verano ni el invierno, ni el día ni la noche. Tiene misericordia el Señor de nosotros a pesar del pecado. En la Torre de Babel, esto es bien interesante lo que sucede también en la Torre de Babel. Eso está en el capítulo 11 de Génesis. En la Torre de Babel, el hombre quiere llegar a Dios. En el capítulo 3 quiere ser como Dios. En el capítulo 3 sí quiere ser como Dios y toma del fruto. Pero en el capítulo 11 ya pasó eso. Ya superó eso y quiere llegar a Dios, llegar hasta Dios. Y empiezan a construir esta torre. Sin embargo, Dios no lo permite, no permite que lo termine. Y la arrogancia del hombre es la causa de la dispersión de los pueblos. La arrogancia del hombre causa dispersión. Y lo podemos ver hoy en día también, en nuestro país. La arrogancia de algunos de las autoridades, de nuestras autoridades, ha hecho la dispersión del pueblo. No solo que muchos de nuestros paisanos emigren, sino que también hayan demasiados grupos políticos en nuestro país, muchos pensamientos, porque todos quieren hacer lo que ellos quieran, ¿verdad? La arrogancia del hombre causa dispersión, y eso había causado también en el pueblo de Israel. Ya muchos estaban levantando en contra de Moisés. Muchos le decían a Moisés: es que mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Ahí por lo menos comíamos caldo de cebolla, imagínense, caldo de cebo. A cambio aquí, ¿y qué les daba el Señor? Maná, codornices, hacía que brotara agua de una piedra, ¿verdad? Manantial de agua fresca. Y ellos no querían nada. La arrogancia del hombre causa dispersión. Y vamos a leer, en los que tienen manual, lo dice acá, los que no, busquemos en la Biblia, Jeremías capítulo 2, versículos del 11 al 13. Y dice: mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que nada vale. Pásmense cielos de esto y horrorícense estupefactos de sobremanera, pues en doble mal ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, manantial de agua viva, para excavarse cisternas agrietadas, incapaces de retener el agua. Dice que hemos abandonado al Señor, que es manantial de agua viva, y nos hemos excavado para nosotros cisternas agrietadas, incapaces de retener el agua. Eso es lo que hace en nosotros el pecado.
y lo que hizo también, lo que estaba haciendo el pecado en el pueblo de Israel. Pero vamos a ver también en el otro cuadro la promesa de salvación que tenía para el pueblo ya el Señor. Por ejemplo, en el pecado de Adán y Eva, el Señor teje para ellos unas vestiduras, porque ellos ya se habían visto que estaban desnudos. Cuando son expulsados del paraíso, claro, había una consecuencia del pecado que habían cometido y su consecuencia fue ser expulsados del paraíso. Pero la promesa de salvación, esa reconciliación que el Señor tenía con nosotros, la demuestra porque le hizo vestiduras para ellos, no los dejó salir así del Edén, les tejió para ellos vestiduras, protección, ¿verdad? En el caso de Caín, aunque él había cometido un pecado grave contra su hermano, le deja una marca, bueno, se menciona que en la frente, ¿verdad? Le hace una marca a Caín para que nadie lo toque, para que nadie lo mate. En el diluvio se muestra para nosotros una alianza en el cielo, que lo vemos todavía al día de hoy, convertido en un arco iris, y menciona estas palabras: que no cesará la siembra ni la cosecha, el verano y el invierno, el día y la noche. Seguirá para nosotros esa promesa, ¿verdad? A pesar del pecado. En la Torre de Babel, luego en el siguiente tema que vamos a ver, en el tema 4, vamos a hablar sobre esto, acerca de esa alianza que hizo con Abraham. Con Abraham, Dios lo llama para hacer una familia. Luego se vuelve en tribu y luego se vuelve en pueblo y nación. Así como en la Torre de Babel eran un pueblo, pero por el pecado de la arrogancia hay una dispersión. En Abraham, Dios va a tratar de que, dice en la promesa, como los cielos, ¿verdad? Su descendencia, pero para volverla a unir en un solo pueblo. Imagínense qué hermoso esta promesa de salvación. Y vamos a leer en Apocalipsis, capítulo 22 y versículos del 1 al 5. Dice así: luego me mostró un río de aguas vivas. Imagínense, cierren sus ojos. Cerremos los ojos y vamos a escuchar esta palabra. Me voy a quitar yo de aquí para que ustedes no me miren a mí, sino que cierren sus ojos y piensen, imagínense toda esta lectura. Luego me mostró un río de aguas vivas, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la amplia calle de la ciudad y cerca del río a ambos lados se encontraba el árbol de la vida, el cual produce 12 frutos, dando cada mes cada uno de sus frutos. Las hojas del árbol son como sanidad para las naciones, y ningún fruto volverá a caer, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le ministrarán a ellos, y ellos verán su rostro, y el nombre de él estará en sus frentes. Ya no habrá noche, y no necesitarán de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Yahvé Dios los iluminará y reinará por siempre y para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren qué hermoso, ¿esto no les recuerda aquel jardín del Edén donde estaban nuestros primeros padres? Claro que sí. Esta es la promesa de salvación que nos hace el Señor. Que un día llegaremos allá a la Nueva Jerusalén, que es el título de esta lectura, donde van a haber aguas vivas, no en cisternas agrietadas, sino un manantial de agua viva, donde va a estar un árbol de la vida en el centro que producirá 12 frutos, cada mes uno, y que podemos comerlos. Las hojas del árbol son para sanidad, dice, ¿verdad? Ningún fruto volverá a caer. Dice también que veremos su rostro como lo veían nuestros primeros padres al atardecer que bajaba el Señor, donde ya no va a haber noche ni de día, sino que la luz de Yahvé nos iluminará por siempre y para siempre. Esa es la promesa definitiva que el Señor hace con nosotros ¿por medio de quién? Por medio del Señor.
por medio de Jesús. Y entonces terminamos aquí en el manual. Vamos a leer. Bueno, en el manual nos habla de esa salvación definitiva que les mencionaba, que lo leíamos también en Romanos 5:19, que la desobediencia entró por un hombre, pero que también por un hombre entra nuestra salvación, nuestra redención. El pecado no va a gobernarnos si en nuestra vida nosotros hacemos esa promesa de salvación nuestra. Y entonces vamos a tener una tarea para esta semana, para que la podamos hacer durante estos días más bien. ¿Cuál es la enseñanza central de Génesis 3? ¿Cuál es la enseñanza central de Génesis 3? Respóndanla por favor en una hojita o en su computadora, nos mandan así como hicieron las excelentes tareas que hicieron la semana pasada. Ya los felicité en el chat y los vuelvo a felicitar. Excelente leer a cada uno de ustedes cómo piensa, cómo lo entiende, cómo lo comprende, cómo lo expresa, es fascinante. Y vamos a responder a esta segunda pregunta. ¿Qué otros discursos hemos escuchado que nos alejan del propósito de Dios? Recordemos que el pueblo de Israel escuchaba muchos discursos más apetecibles a la vista y se habían olvidado del discurso de Dios, que nos lo deja para que lo apunten ahí, está en Deuteronomio 5 y Éxodo 20. ¿Qué otros discursos hemos escuchado? Por ejemplo, la nueva era. ¿Qué otros discursos hemos escuchado que nos alejan del propósito de Dios? Escríbanlo de ahí, cualquier cosa que ustedes nos hayan escuchado o que les hayan dicho, que tratan de confundirnos, que tratan de engañarnos, que tratan de seducirnos y que nos hacen falsas promesas. Tarea número 2. En una hoja, o si ustedes tienen un cuaderno, pues en su cuaderno, vamos a hacer un cuadro más o menos como este, que tenga dos lados. En la parte izquierda de la hoja vamos a poner este título, pecado. Y en la parte derecha de la hoja, cómo combatirlo. Y aquí les puse 5, pero pueden ser 10, 20, 15, 3, lo que ustedes quieran. Vamos a describir algún pecado, no necesariamente que lo estemos haciendo, y espero que no, sino que más bien un pecado, que nosotros veamos, que nosotros conozcamos un pecado y cómo combatirlo. ¿Cómo podemos combatir el pecado? En el catecismo y nuestra iglesia nos enseña que para cada pecado hay una virtud. Bueno, aprendamos sobre esta dinámica y lo vamos a escribir. Un pecado y cómo combatirlo. Y, por último, puesta en acción. ¿A qué nos vamos a comprometer en estos días, en esta semana? Y qué hermoso que justo estamos en Semana Santa, vamos a entrar ya en la Semana Santa, y qué hermoso que pongamos en práctica de una vez esta situación. Procuraré dar frutos de las enseñanzas de CEPAF. Estos discursos que nosotros damos en CEPAF, que el Señor ha tenido a bien entregarnos como iglesia, ¿cómo los tomamos? ¿Hacemos casos a este discurso o preferimos otros? ¿Qué frutos hemos dado de estas enseñanzas que hemos recibido de CEPAF? Yo vi en sus tareas unas ideas que ustedes tenían acerca de cómo cuidar nuestra casa común. Lo hemos puesto en práctica. Y también vamos a identificar la promesa de salvación en mi vida. Hemos cometido pecados, todos. Recuérdense lo que leímos en el Salmo 53. Salmo 53 nos decía, no hay quien haga el bien, ni uno siquiera. Así que de esta no nos salvamos ninguno. Vamos a identificar nuestro pecado y cómo Dios nos ha dado esa promesa de salvación para nuestra vida. En medio de nuestro pecado, en medio de nuestra falta, en medio de nuestro error, cómo el Señor nos ha salvado. ¿Nos ha dado la salvación por medio de su Hijo? Sí. Y Jesús pagó por nuestros pecados en la cruz. ¿Derramó hasta la última gota de sangre por nuestra salvación? Sí. Pero es nuestra decisión aceptarla en nuestra vida o no. Es nuestra decisión hacerla nuestra. De verdad, arrepentirnos de nuestros pecados, aceptar el sacrificio de Jesús y caminar. Porque fíjense que
hemos puesto ahí en el Facebook una frase muy bonita. Si no hay cruz, no hay resurrección. Si no contemplamos el sacrificio de Jesús, no podemos también nosotros tener la resurrección personal. Aquel momento donde salimos de la muerte, que es el pecado, y regresamos a la vida, que es la resurrección que Dios nos da. Donde dejamos al hombre viejo nuestros pecados y retomamos la salvación para nosotros. Entonces, identifico la promesa de salvación en mi vida del Señor y la vamos, si alguien la quiere apuntar está bien, si la quieren dejar personal, está perfecto también. Para que nosotros nos vayamos identificando dentro de este hilo conductor de la historia de la salvación, que es lo que estamos estudiando, cómo se hace también vivo en nuestra vida. Cómo aquel pecado de Adán y Eva, aquella seducción de la serpiente también está en nosotros. Cómo Moisés al escribir estos capítulos para que el pueblo comprendiera que lo que estaba haciendo estaba mal, también aplica en nuestra vida. Cómo ese hilo conductor une esa historia de la humanidad que pasó hace 1440 años, que es lo que se escribió el Génesis, antes de Cristo. 1440 más los 2000 que ya llevamos, imagínense. ¿Cómo eso sucedió allá? Pero también sigue sucediendo en nosotros. Este es el hilo conductor que vamos a seguir en la historia de la salvación y de la humanidad, que es una sola. Una sola. Entonces vamos a terminar con una oración. Vamos a ponernos en oración para que sea el Señor el que una todo esto que aprendimos para poderlo poner en práctica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, agradecemos de todo corazón este momento que podemos compartir. Quizá fue una hora, quizá lo hicimos en varias sesiones, Señor, pero que no se nos olvide que el objetivo principal que tenías para nosotros era que no nos olvidáramos de ti. Señor, que nos acerquemos nuevamente a ti, que volvamos nuestra mirada a ti, Señor. Gracias, Padre, porque justamente en este tiempo en el que estamos en casa, donde podemos poner en práctica con los más cercanos a nosotros, tú nos das estas enseñanzas. Porque confiamos y creemos en ese plan de salvación que tienes para cada uno de nosotros. Y que en este tiempo que estamos viviendo tan difícil como nación, tú tienes la última palabra. Tú eres nuestro doctor, nuestro salvador y nuestro redentor. Gracias, Padre, por estar siempre presente. Gracias, Mamá María, por interceder por cada uno de nosotros, por nuestras familias, por nuestros enfermos y por los más vulnerables de esta situación que afrontamos como nación. Gracias, Señor, por tu presencia y por tu amor. En el nombre maravilloso de Jesús, en quien ponemos nuestra esperanza en todo momento y en quien confiamos de todo corazón, con nuestra mente, con nuestra razón y con nuestros sentimientos. En el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.